¿Cómo se benefició la banca privada con la expansión de las Afores y la privatización parcial del sistema pensionario en México? Ideas de izquierda. Pluma Sandra Romero. La transformación del sistema pensionario mexicano formó parte de una ofensiva neoliberal más amplia impulsada en América Latina desde finales de los años 80. Tras la crisis de la deuda externa de 1982, organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional promovieron programas de ajuste estructural orientados a reducir el gasto social, privatizar empresas estatales, abrir las economías al capital internacional y ampliar los espacios de negocio para el sector financiero. En México, este proceso fue impulsado por los gobiernos priistas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que avanzaron en la privatización de empresas públicas, la liberalización financiera y la integración subordinada de la economía mexicana al mercado estadounidense mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán. Durante esos años comenzó a consolidarse una nueva alianza entre el Estado mexicano y los grandes grupos financieros nacionales e internacionales, orientada a reorganizar la economía en favor del capital financiero internacional. Lejos de retirarse de la economía, el Estado desempeñó un papel activo en la reorganización neoliberal, impulsando privatizaciones, reformas legales y mecanismos institucionales destinados a abrir nuevas áreas de acumulación para el capital financiero, al mismo tiempo que se debilitaban conquistas sociales construidas durante décadas por la clase trabajadora. Estas transformaciones fueron posibles gracias a que las direcciones sindicales mayoritarias contuvieron la protesta social frente a las reformas neoliberales. Un ejemplo claro fue la reforma a la ley del ISSSTE promulgada en 2007, cuya imposición en el sector salud detonó intensas movilizaciones del Movimiento de Enfermería y Personal Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, entre 2008 y 2009. La posterior derrota de este movimiento le permitió al régimen aislar estratégicamente la lucha del IMSS respecto a otros sectores afectados, con la única excepción de los trabajadores de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro. Así, este episodio evidenció la capacidad del Estado para consumar el ajuste estructural y la transición hacia las cuentas individuales, erosionando las herramientas de organización colectiva de la clase trabajadora a la par que avanzaba la reestructuración económica global. La reforma pensionaria de 1997, aprobada bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, fue parte de esta estrategia regional promovida por los organismos internacionales para transformar los sistemas de seguridad social. El modelo tenía como antecedente directo la reforma implementada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1981, presentada durante años por el Banco Mundial como ejemplo para el resto de América Latina. Una década después, en 2007, mientras la presidencia de Felipe Calderón atravesaba una fuerte crisis de legitimidad tras las elecciones de 2006 e iniciaba la militarización del país, el gobierno implementó la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, apoyado por acuerdos con el PRI y la burocracia sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el FSTC,
encabezada por Joel Ayala Almeida. La reforma fue presentada como una medida necesaria para garantizar la viabilidad financiera del instituto, que en realidad dio continuidad a una política iniciada años atrás: trasladar la seguridad social desde la esfera de los derechos colectivos hacia mecanismos regidos por la lógica del mercado. La nueva ley del ISSSTE generó masivas movilizaciones y paros laborales en el sector salud durante el 2007. No obstante, esta lucha enfrentó un desvío estratégico al centrarse casi exclusivamente en la acción legal colectiva, canalizada a través de más de 2 millones de amparos interpuestos por las bases. Al carecer de una política de autoorganización a largo plazo, el movimiento entró en un escenario de desarticulación. El proceso concluyó formalmente en 2008, cuando la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la reforma y sepultó la histórica ola de recursos jurídicos. A la par, la imposición de un esquema de transición que obligaba individualmente a elegir entre la capitalización, afores o el restrictivo artículo 10º transitorio, terminó por fragmentar definitivamente la resistencia obrera frente al pacto corporativo del régimen. De la seguridad social al negocio financiero. Antes de las reformas, el sistema pensionario mexicano se basaba principalmente en un esquema de reparto. Los trabajadores activos contribuían con las pensiones, tripartitas y bipartitas, de quienes ya se habían jubilado, bajo el principio de solidaridad intergeneracional y con responsabilidad estatal sobre el pago de las prestaciones. Las reformas neoliberales rompieron con esa lógica. A partir de 1997, las pensiones de los trabajadores del IMSS comenzaron a gestionarse mediante cuentas individuales administradas por empresas privadas. Las administradoras de fondos para el retiro, AFORES. 10 años después, el mismo esquema fue impuesto a los trabajadores del Estado mediante la ley del ISSSTE de 2007. El cambio no fue menor. El derecho colectivo a una pensión fue reorganizado por el Estado para quedar crecientemente subordinado al comportamiento de los mercados financieros, de los rendimientos de inversión y de la capacidad de ahorro individual de cada trabajador. En otras palabras, el riesgo fue trasladado desde el Estado hacia los trabajadores. La diferencia puede ilustrarse con un ejemplo sencillo. Bajo el antiguo sistema de reparto, un trabajador que cumplía los requisitos de edad y años de cotización tenía derecho a una pensión determinada por la ley. Si el país atravesaba una crisis financiera, una caída bursátil o una recesión económica, el Estado seguía siendo responsable de garantizar el pago de esa pensión. Con el sistema de cuentas individuales ocurre algo distinto. Un trabajador puede cotizar durante décadas y al llegar a la edad de retiro descubrir que los recursos acumulados en su cuenta son insuficientes debido a bajos salarios, periodos de desempleo, rendimientos menores a los esperados o crisis financieras que afectaron el valor de las inversiones. En ese caso ya no existe una garantía equivalente a la del antiguo sistema. El monto de la pensión dependerá de lo que haya logrado acumular a lo largo de su vida laboral y de las condiciones del mercado financiero. El riesgo que antes asumía el Estado fue trasladado al individuo. Detrás del discurso de modernización se encontraba una profunda redistribución de riesgos y beneficios, más incertidumbre para los trabajadores y nuevas oportunidades de negocio para el capital financiero. Parte 1.